Dios es bueno y para siempre es su ¿qué? Es su misericordia. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y vamos a considerar los versículos del 26 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor y el Señor mismo de la siguiente manera. Lucas capítulo 1, versículo 26, en el nombre del Trino Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra que no caduca, que no expira, que no tiene fecha de vencimiento, cuyo mensaje tiene el mismo poder ayer, hoy, por los siglos. Porque no hay sombra de variación en ti, oh Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre en la eternidad. Que esta palabra prospere en nuestra vida y no retorne atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Y todo lo que tengas a bien hacer en esta noche, seguir haciendo, yo estoy comprometido en darte toda la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y este pueblo de Dios dice: gloria, gloria al Señor que vive para siempre. Los calendarios pueden dividirse de diferentes formas y maneras. Existe un calendario judío que venció en septiembre para dar comienzo al año nuevo del calendario judío. Recuerde que los judíos no separan la historia en dos. No creen en el nacimiento de Jesús como el Mesías, de manera que ellos cuentan los años como si no hubiese ninguna división. Y para efectos del calendario judío hay más de 6,000 años de historia de la humanidad. Nosotros dividimos el calendario en dos. Nuestro calendario fue escrito por Dionisio el Menor, un monje sirio en el siglo VI. Él fijó la fecha del nacimiento de Jesús, aunque esa fecha tiene errores cronológicos porque no existían las herramientas y los instrumentos modernos que tenemos para hablar de cartografía y poder fijar fechas en particular. Hay hasta una prueba de carbono 14 que se le hacen artículos arqueológicos que te precisan con exactitud cuánto tiempo tiene esa pieza arqueológica. Pero en el tiempo en que Dionisio el Menor hizo el calendario, pues
seguramente como no habían esos instrumentos y esas herramientas, por eso es que el calendario tiene entre 4 y 7 años de atraso. De manera que cuando él fija el nacimiento de Jesús en la historia, ya Jesús pudo haber tenido 4 años, 5, 6, pero no más de 7. Mi mamá nació un 16 de junio de 1932, pero aparece inscrita el 31 de julio, 6 semanas después. Conozco gente que nacieron en una época, pero su certificado de nacimiento dice otra. Mi abuelo paterno, él mismo fue a inscribirse de 8 años. Y tenía un certificado de bautismo de la Iglesia Católica, bautizado 8 años antes de nacer. Porque cuando mi abuelo fue al registro demográfico, lo inscribieron como que había nacido ese día. No precisaron la fecha antes que él decía. Entonces, ¿cómo es posible que tenga un certificado de bautismo de 8 años antes de nacer? Pues porque hay un error en la fecha del nacimiento. Y un error en la fecha de nacimiento no invalida la realidad de esa existencia de esa persona. De manera que a mí no me preocupa si nació un 25 de diciembre, si pudieron precisar con exactitud. La realidad es que Jesús fue un personaje real, histórico, que nació, vivió, entregó su vida por ti, por mí, murió, resucitó, se fue a los cielos y viene a buscar a su iglesia. Alaba mi alma al Señor. El calendario también puede ajustarse a tu fecha de nacimiento. El 15 de noviembre de este año 2022 fue el último día del calendario de mi año, porque el 16 yo cumplí años. De manera que mi año nuevo es el 16 de noviembre de cada año. Su último día del calendario es el día antes de la fecha de su cumpleaños, de manera que el día de su cumpleaños usted está cumpliendo un año nuevo. Dejó atrás un año viejo y comienza un año nuevo. El calendario litúrgico cristiano eclesiástico marcó que el 26 de noviembre fue el último día del calendario litúrgico cristiano eclesiástico. Y el domingo 27 de noviembre fue el día del año nuevo en el calendario litúrgico cristiano eclesiástico del mundo, de todo el mundo. Ese día también comenzó Adviento. Adviento viene de la palabra advenimiento. Adventus es advenimiento. ¿Y qué advenimiento es el que marca la celebración del Adviento? La preparación para la celebración del cumpleaños de Jesús. Cuando uno va a cumplir años, uno empieza algunas semanas antes. Ya pronto cumplo años. Los niños acostumbran a hacer eso. Pues claro, porque ellos lo que están es anunciando una celebración para que usted le tenga un ¿qué? Un regalo. Pero los niños nada más no. Hay adultos que hacen lo mismo. Entonces cuando uno celebra el cumpleaños, el día del nacimiento de uno, el día que le pusieron el nombre a uno, pues uno recibe regalos. Y Adviento no es sino otra cosa que la preparación para esa celebración. 4 domingos antes de Nochebuena y Navidad, la cristiandad de todo el mundo se prepara para advenir a la celebración del nacimiento de Jesús, el cumpleaños mayor del Rey de Reyes y Señor de Señores. El primer domingo de Adviento fue el 27 de noviembre, ya se los dije. Y ese día se recuerda las mujeres de la ciudad de Belén. El capítulo 1 de Mateo habla de la genealogía de Jesús. Y en esa genealogía menciona mujeres de dudosa reputación cuyo testimonio fue cuestionado. Tamar, la madre de Fares. Siempre se me olvida el hermano de Fares, eran gemelos. Está en el capítulo 1 de Mateo. Estaba también Rahab, la ramera. Estaba también Ruth, la moabita. Estaba Betsabé, que no se menciona el nombre de ella. Se le dice la mujer de Urías.
Fíjate que ni siquiera mencionan el nombre de ella, porque es que ella representa a esas mujeres que nunca son nombradas, que nunca son reconocidas. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé fueron las abuelas de la natividad. Con todo y su pasado y su testimonio cuestionable, de un pasado cuestionable, aparecen en el libro de Mateo capítulo 1. Y dice que tuvieron hijos e hijos e hijos, que todos son parte de la genealogía de David. Y José, el padrastro de Jesús, esposo de María, viene de la descendencia de David. Por eso es que el trono de David, que era pariente de José, padrastro de Jesús, legitima el reinado del Mesías a través de un padrastro. Fíjese, porque ni siquiera Jesús es de la sangre de José, porque José era su padrastro. El custodio de la familia sagrada, el sacerdote, a quien le delegaron la crianza de Jesús, quien lo alimentó, lo cuidó, le proveyó, le dio techo, le dio comida, le dio transporte, le dio educación. Eso es lo que hace un padrastro y una madrastra. La gente a veces se confunde. Mire, padrastro y madrastra es quien lo cría a usted. Si usted no lo cría, si usted no es criado por un padrastro o por una madrastra, ese es el esposo de su mamá o la esposa de su papá, pero no es su madrastra ni su padrastro, pues si no lo criaron. Pero en el caso de José, él crió a Jesús. Recuerden toda la historia. La historia es interesante, el chisme es grande. El bochinche de barrio se encendió como pólvora y corrió a incendiar un bosque entero. El primer domingo de Adviento recordamos la ciudad del pan, Belén, y las mujeres de la ciudad, que son las abuelas de la natividad. El segundo domingo fue este que pasó, que estábamos a 4. Domingo 4 de diciembre fue el segundo domingo de Adviento. Se recuerda la esperanza de los profetas. Los profetas que profetizaron, que anunciaron miles de años antes del Mesías nacer, una palabra profética que se cumplió en el tiempo de Dios. Este domingo de ahora es el tercer domingo de Adviento, va a ser el 11. Y lo que recordamos es el gozo de los pastores. Aquellos que recibieron la primicia del nacimiento del Salvador. Dice que ellos fueron a donde nació el niño y que regresaron gozosos, porque todo lo que el ángel les dijo era como se los dijo. Esos primeros 3 domingos se conmemoran con un candil de color púrpura. Por eso la vela, que significa luz y guianza en la oscuridad de un camino, son de color púrpura. La cuarta vela de la corona de Adviento es de color rosado, porque recuerda el anuncio del ángel. Ese que fue donde María, el que también fue donde Zacarías, a hablarle del nacimiento de Juan el Bautista, y como él no creyó, lo dejaron mudo. No habló hasta que nació Juan. Y cuando le preguntaron, ¿qué nombre le vas a poner, Zacarías? Creían que le iba a poner Zacarías. Él dijo Juan. Todo el mundo se quedó sorprendido. Pero habló ahí. Desde que el ángel se le apareció en el lugar santísimo, que él no creyó, quedó mudo hasta que Juan nació. Las
palabras proféticas de un ángel que le anunció a María el nacimiento del Salvador, que fue donde los pastores y le dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los seres humanos. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que la cuarta vela cambia de color a color rosado y representa el anuncio del ángel. La quinta vela va en el medio y es vela de color blanco, porque es la vela del Cristo que nació en Belén. Cuando uno celebra un cumpleaños, ¿qué uno le hace al bizcocho, al pastel, a la torta? Porque se dice así en diferentes países, por si me ven en mi canal, después sepan en Latinoamérica a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué le ponemos nosotros en Puerto Rico a esa torta, a ese pastel, a ese bizcocho? Una vela, y la prendemos, la encendemos y le decimos al cumpleañero: pide un deseo y sopla. Y los puertorriqueños comemos bizcocho, comemos pastel, comemos torta, pero con helado, porque esa es nuestra costumbre. Bizcocho sin helado no machea, no parea. Así celebramos la vida y el nacimiento. Y esa vela blanca va en el medio porque es la vela del niño que nació en Belén. ¿Qué me importa a mí si fue el 24 o el 25, si fue el 27 o el 23? No importa, lo que importa es que nació. Y vino a salvarme del pecado. Lo que celebramos es la encarnación de un Dios que se hizo humano en la persona de Jesús y vino a salvarme. Pero hoy quiero hacerte referencia a este capítulo 1, versículos 26 en adelante del Evangelio de Lucas. Me encanta esta perícopa, esta historia bíblica que nos cuenta que un ángel del Señor se le apareció a María al sexto mes. En nuestro calendario estamos en el mes número 12. Porque esa es otra manera de contar los días en el calendario. El 31 de diciembre se terminará un año natural y el 1 de enero comenzará un nuevo año. 4 maneras diferentes, distintas de usted contar los días. En el calendario judío, en el día de su cumpleaños, en el calendario litúrgico cristiano eclesiástico y en el calendario natural de Dionisio el Menor, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Fue un 31 de diciembre del año 2012 que encontramos a mi papá en el piso, le dio un derrame cerebral masivo. Y el 1 de enero al mediodía había muerto. Uno de mis hermanos mayores murió un 25 de diciembre. Iglesia Jesucristo el Vencedor, gracias por posponer su reunión aquí el miércoles pasado 30 de noviembre e ir hasta la primera iglesia bautista de Yauco, el templo de la primera iglesia bautista de Yauco, a acompañarme en el velatorio de mi madre, que murió el 29 de noviembre. El día 1 de diciembre la enterramos en el cementerio La Piedad. Gracias por decir presente, por mover el culto. Su pastor fue durante el día, después vi a algunos de ustedes en la noche. Gracias, gracias. A nombre de la familia Galarza Sierra, de mi familia, a nombre mío propio, gracias por el apoyo y la solidaridad. Dice la Biblia que hay que reír con los que ríen, pero hay que llorar con los que lloran. Y ustedes hicieron lo propio. Ese respeto, esa deferencia, ese acto de decir vamos para estar contigo y apoyarte. Gracias. Participaron del culto, los vi, celebrando la vida de mi mamá. Y allí damos gloria y honra al Señor por haberla disfrutado. Yo 55 años de mi vida, pero ella duró 90 años y medio con su mente clara. Nacida y criada en la playa de Ponce, en la avenida Hostos, sector El Ciclón. Donde está ahora allí Gatsby y los helados y parte del
el mes centro y eso se convirtió. Pero eso era la avenida Hostos, sector El Ciclón. Y de allí expropiaron a mi mamá, a mi abuela, para mudarla a Lirios del Sur. Porque la gente que vivía ahí, para construir Plaza del Caribe y hacer el Mecentro y otras cosas que hicieron allí, los expropiaron y los mudaron. Y ella vivía en la primera calle, en la casa 132. Allí vivía con sus nietos, que eran mis primos, y también vivió con otro de sus hijos, que era un tío mío, enfermo de salud mental, paciente de salud mental, mi tío Osvaldo. Mi mamá tenía 5 hermanos, 4 hermanas, ellos eran 6. Tenía 3 hermanas, 2 hermanos varones y ella, que era la número 6. Y ella fue la que más duró de todos ellos. Mi abuela murió de 92 años y mami casi de 91. Así que es una bendición. Y mi tía, la primera de ellas que murió de 54 años. Todos murieron de Alzheimer. Y a mi mamá nunca le dio nada al respecto. Todavía el sábado en la noche, antes de dejar de hablar, todavía intentaba coordinar. Decía, ay, se me olvidan las palabras, no me salen. Pero aun cuando de sábado para domingo ya no hablaba, como nunca le gustaban los ruidos altos, cuando me escuchaba hablar, daba en la cama de posiciones así. Me mandaba a callar. Aún en el lecho de enfermedad, al compás de espera para irse a la eternidad, no le gustaban los ruidos altos. Y mi sobrina me dice, que te calles, que te está mandando a callar Mamalú. Y yo, ok, está bien. Así son las cosas de la vida. Gracias de todo corazón. Este relato tiene 3 cosas que yo quiero resaltar en esta noche. La primera de ellas, un saludo que turba a María. Una aparición que la confunde. Una manifestación de Dios. En lenguaje bíblico teológico eso se conoce como teofanía. La teofanía es la manifestación de Dios en un lugar, de forma visible y tangible. Dios se apareció allí a través del ángel Gabriel para hablarle a María y ella se turba, ella se confunde. Ella entra en un estado de no comprensión. ¿Alguna vez Dios te ha regalado tener una experiencia con Él? ¿Te ha hablado alguna palabra y tú te has confundido? ¿Y tú te has turbado? ¿Y tú te has estremecido con poco entendimiento de la experiencia que estás viviendo? Porque como es algo nuevo, no puedes precisar con exactitud qué es lo que está pasando. María le pasó. Dice que se turbó, que se confundió ante la palabra de saludo. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, eres bendita entre todas las mujeres. Y ella se sorprende y le da miedo, pues no entendía qué salutación era esa. Ay, 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 ay. Me encanta encontrar en la Escritura Sagrada experiencias de gente que se encontró con Dios y Dios les habló y ellos se turbaron y se confundieron y no entendieron la experiencia. ¿Ustedes se acuerdan a Jacob cuando la mamá le sacó el pasaje one way, que lo mandó a casa de Labán, el hermano de ella, porque entre ella y Jacob hicieron el chanchullo de quitarle la bendición de hijo mayor? Y lo vistieron con un traje ahí de pieles y cosas, y cambia la voz, y vamos a untarte aquí un olorcito para que tu padre crea que eres Esaú. Y Jacob le roba la bendición de hijo mayor a Esaú por Isaac, que dice, oye, la voz me suena a la de Jacob.
pero el cuerpo es el de Esaú, porque cuando lo tocó, como él tenía unas pieles encima, lo confundió. Y cuando Esaú descubre que su hermano le había robado la bendición de hijo mayor, le dio tanto coraje que quería matarlo. ¿Y usted sabe lo que hizo Rebeca? Lo envía a casa de Labán, su hermano. Y por el camino, él se queda dormido y tiene un sueño donde él ve ángeles que suben y ángeles que bajan por una escalera. Y cuando despierta, Jacob dice, a la verdad que Dios estaba aquí y yo no me di cuenta. ¿Cuántas veces Dios se puede manifestar a tu vida? Te puede irrumpir, porque Dios nunca interrumpe. Dios irrumpe en la vida del ser humano y puede darnos una experiencia que ni nos damos cuenta que es Dios el que está trabajando con nosotros. Un sacerdote católico, apostólico y romano, Félix Emilio Alvarado Flores. Yo era pastor en Guánica, donde su pastor me fue en una ocasión, con varias ocasiones allá a Guánica, mientras yo era pastor. Él era el sacerdote de la capilla de atrás. Luego me lo reencontré en la Universidad Católica, él como profesor y yo profesor de la Interamericana. Él fue profesor en Guayama y yo fui pastor en Guayama. Y después yo fui profesor en la Inter de San Germán y era la profesora en la Católica de Ponce. Y Félix Emilio Alvarado Flores me dice un día, Jaime, recuerda que Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de los acontecimientos, Enrique. Lo que esta expresión quiere decir es que nosotros tenemos que estar siempre apercibidos a las manifestaciones de Dios y a las experiencias que nos permite vivir, porque puede estar tratando con nosotros de forma directa y personal y nosotros no darnos cuenta. Jacob no se dio cuenta que Dios estaba ahí. María se turba y no comprendía la experiencia que Dios le estaba regalando. Hay veces en la vida de uno que el encuentro que uno tiene con Dios, uno no lo entiende y no lo comprende del todo en el momento, pero hay veces que Dios no te llama a entender, te llama a obedecer. No es cuestión de entender, no es cuestión de lógica, es cuestión de fe y de creer sin ver. Y María no es la excepción. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿O qué está sucediendo en tu vida hoy? ¿O en la vida de tu casa, de tu familia? Que Dios está usando el acontecimiento y la circunstancia para tratar contigo. Y tú no te das cuenta que Dios está ahí. Y tú no acabas de comprender y de entender y de aceptar que Dios está en ese asunto obrando. Que Dios está presente, que Dios no está ausente. Que su gracia, su favor, su misericordia tal vez te está llevando hasta el límite para Él glorificarse, para Él manifestar su poder. Pero el enemigo se mete en nuestra mente subconsciente y activa el ego para que nos haga dudar de que Dios verdaderamente está en el asunto que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo no es de nuestro agrado, no nos gusta, nos sabe a miel, sabe a hiel mezclada con vinagre y no queremos sufrir. No queremos estar en angustia, en dolor o en tristeza. ¿Y quién te dijo a ti que en la escritura sagrada a José, el cuarto patriarca de Israel, el soñador, le fue todo bien? ¿Quién te dijo a ti que a Job le fue todo bien? ¿Quién te dijo a ti que a Pedro y a Pablo le fue todo bien? ¿Quién te dijo a ti que a Santiago y a Jacobo, que los bañaron en aceite, los prendieron en una hoguera por órdenes de Herodes, murieron como mártires, como Esteban?
¿Y quién te dijo a ti que Dios no estaba ahí presente? Si Esteban dijo, veo al Señor sentado en su trono y a la diestra al Hijo de Dios, mientras estaba muriendo. ¿O tú no has leído bien esa parte? ¿Quién te dijo a ti que a Juan, el vidente, no lo expropiaron a Patmos y allá muere? Pero tuvo una gran revelación para escribir Apocalipsis. ¿Quién te dijo a ti que Jesús no sufrió? Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué pones excusas y pretextos? Si hay personajes bíblicos que también pasaron cosas peores a las que tú has pasado y que estás pasando, y tú quejándote. ¿Acaso es que no puedes ver y entender a Dios de la manera en que tú quieres verlo y entenderlo, y te crees que te ha abandonado y te ha dejado y que no te escucha y que no te responde y te ha dado la espalda? Mentiras del enemigo. Dios está presente y en la vida de sus hijos siempre se hace presente, aunque haya angustia, dolor, sufrimiento y tristeza profunda. Alaba mi alma al Señor. Aleluya. 2. No solamente María se confunde, no solamente María se turba con las palabras del ángel y con la aparición de este ángel Gabriel. Segundo, ella no podía entender, no podía procesar lo que Dios le estaba hablando a través del ángel. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo eso es posible? Es que no me cabe en la mente. Y el ángel le tiene que decir, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú concebirás y darás a luz un hijo. Él será fuerte. Él tendrá el trono de David, su padre. Su reino no tendrá fin. Este hijo que tú vas a traer al mundo viene a salvar al mundo de sus pecados. Tú eres favorecida, dichosa, feliz, eres bienaventurada porque fuiste escogida para ser el vientre materno, el primer hogar del Salvador de la humanidad. Pero ella, en su capacidad humana y en su limitación, no entendía el plan de Dios. Si ni siquiera me he acostado con un hombre, ni con el hombre con el que estoy casada, ¿cómo entonces yo voy a quedar preñada y voy a parir? ¿No le ha pasado a usted como a mí? Que le buscamos las 5 patas al gato cuando Dios dice algo y queremos. Ay, pero ¿y cómo será esto? Ay, pero ¿y cómo se cumplirá? Ay, pero ¿y cuándo? Ay, pero ¿y cómo? ¿Y con quién? Mire, los tiempos son de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Todo en el tiempo del Señor es hermoso. Una María confundida, turbada, que cuestiona, se llena de temor. Ella se llenó de miedo. Por eso el ángel le tiene que decir, María, no temas. Has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir. Vas a dar a luz un hijo y lo vas a llamar Jesús, que significa Salvador. ¿Cuántas veces la experiencia de encuentro con Dios nos pone en las condiciones en que estaba María? Pero me encanta encontrar a una madre de Jesús el Salvador viviendo en su humanidad lo mismo que nosotros vivimos. Pero más me encanta el desenlace. El desenlace dice
que después que el ángel le explica, mira, y esto es lo que va a pasar con él, y él va a hacer esto, y viene para esto, y esto es lo que Dios el Padre quiere, esto es lo que va a suceder, le dice, y para que no te quepa duda, tu prima Elizabeth, la estéril y vieja, también está preñada. Ya hacen 6 meses que está encinta. En el tiempo bíblico, como no habían MRI ni 3D, ni sonogramas 3D, ni 4D, y ahora los 4D hasta se ve la cara y todo de la criatura. Y ahora en un examen de sangre te dicen qué va a ser, si varón o hembra. Antes de que se vea en un sonograma. Ya el examen de sangre dice que. Y ahora hacen una fiesta que se llama Gene Reveal. Revelación del género. Para sacarle chavos a uno. Te invitan y todo, pero uno tiene que llevarlo todo. Hay que llevar regalos y hay que llevar cosas. Y hasta lo que uno se va a comer tiene uno que llevar. Sí, eso es antes del shower, porque el shower es cuando ya ella está a punto de parirse, que entonces uno lleva cosas que si pamper, que si chops, que si nenuco, que si esto, que si aquello, sí, todo lo que ponen ahí para que uno lleve, porque también te dicen hasta lo que hay que llevar. Como esto no lo había en ese tiempo, se esperaba hasta los 6 meses. Si a los 6 meses ese vientre todavía retenía esa criatura, la madre y el padre entraban en un estado de calma y de paz porque decían, se va a lograr, lo va a parir, lo va a tener. Le daba más tranquilidad. Por eso el ángel hace referencia, fue en el 6º mes y le dice que ya van 6 meses del embarazo de Juan en el vientre de Elizabeth. La vieja que llamaban estéril, Dios la visitó, aunque su esposo no creyó. Fue un incrédulo. Oye, y él era sacerdote. Le faltó fe. Y como le faltó fe, lo dejaron mudo. Así debe ocurrir en estos tiempos. Que la gente también se quede muda, que no pueda hablar y uno diga, es que no tiene fe. Por eso es que estás muda, Dorcas, porque no tienes fe. ¿Verdad? Debe haber como un poco de eso en estos tiempos. Porque es que la gente habla mucho. Tenemos una sola boca y 2 oídos y hay gente que habla más por los oídos que por la boca. Hay que aprender a veces a escuchar más y a hablar menos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero amén que sí o amén que no. Ajá, que sí que. Que hay que hablar menos y escuchar más. Oíste, chiqui. Díselo ahí al que está al lado tuyo. El 6º mes marcaba una pauta muy especial en la vida de las mujeres embarazadas, porque cuando ya llegaban al 6º mes, ellas perdían el miedo a no tenerlo. Yo tuve una visitación especial de parte de Dios al 6º mes de mi caso. Ustedes se llevaron mi libro, pero algunos ni lo han leído. ¿Tú has leído ese libro, chiqui? Pues que el Señor te reprenda. Mire, le voy a decir esto. Yo cuento ahí que mi caso empezó el 20 de marzo del 2015 y fue en septiembre que el FBI arrestó a los policías que me fabricaron el caso. Al 6º mes. Mire qué cosa más tremenda. Y Dios me da una palabra. Un 23 de septiembre del año 2015, lo testifico en el libro, donde el Señor me dice a través de un predicador de la República Dominicana, mi siervo, así te dice el Señor, yo te voy a hacer justicia que resplandecerá como el sol del mediodía. Y yo me quedé por dentro turbado y confundido como María. Porque yo dije, ay, este predicador está como fuera de tiempo. Si ya mi juicio pasó. Mi juicio había sido en agosto. Y en septiembre él me está diciendo eso. Yo decía dentro de mí, ay no, este está como tarde, este mensaje llegó como tarde. Mire mi ignorancia y mi ingenuidad. Y yo me quedé calladito, bien espiritual. Ay santo, gloria a Dios. Pero me quedé callado. Eso fue el 23 de septiembre.
El 29, 6 días después. 6 días. En el 6º mes, el FBI arresta a los policías que me habían fabricado el caso. Y se hizo público que era una banda de policías corruptos llamados los cirucatos, que es un animal que opera en oculto y en manada. Por eso se llamaban la banda de los cirucatos. Eran papas podridas dentro de la policía. No todo el que está en la policía es un corrupto, pero hay gente corrupta. Y hay políticos corruptos. Y hay en otros lugares que también hay líderes corruptos. Pero cuando llegó esa mañana del 29 de septiembre, yo tenía 17 llamadas perdidas del licenciado Pablo Colón Santiago, que fue mi abogado. Y yo me asusté, yo dije, pero ¿por qué este hombre me ha llamado tanto? Y cuando lo llamo para atrás me dice, reverendo, eran las 2:05 de la tarde. Pues yo duermo toda la mañana, a mí me encanta dormir toda la mañana. A mí me encantan los hermanos de Ponce 3, que ellos sabían que yo me acuesto a las 2 y a las 3 y duermo toda la mañana. Mire, él me dice, lo he llamado 17 veces. ¿Dónde usted estaba? Yo estaba durmiendo. Ah, mire, arrestaron los policías que le fabricaron en su caso. ¿Y yo qué? El FBI se los llevó esta madrugada. Eran parte de una banda de los cirucatos corruptos que fabricaban casos a cambio de pedirle dinero a los imputados. Y aquella palabra profética, yo te haré justicia que brillará como el sol del mediodía, se hizo realidad ese 29 de septiembre del 2015. Pero 6 días antes yo no entendí. Yo creí que estaba a destiempo. Que aquel me estaba hablando como que ya está tarde. O sea, yo pasé mi juicio. No. Dios me quería honrar como lo hizo. Yo entiendo a María. El no comprender, el no entender, el no asimilar algo que Dios te está diciendo y te estremece, te confunde y te turba. Pero si me sorprende que ella se haya confundido y turbado y no haya entendido qué era lo que Dios quería hacer con ella, más me sorprende lo que ella terminó haciendo. El ángel le dice en el verso 37 a María, porque nada hay imposible para Dios. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay, mi Dios. Tiene todo poder. Él hizo el cielo y la tierra, el mundo y todo mar. Mi Dios tiene todo poder. El ángel dijo, porque nada es imposible para Dios. Y yo lo creo y yo lo recibo y abro mi corazón para declarar, para manifestar que nada hay imposible para Dios. Que podremos dudar, que podremos confundirnos y turbarnos y no entender el plan de Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios dice algo, créelo, porque Él lo cumplirá. Aunque tardare, espéralo, porque vendrá y lo cumplirá. Y cuando el ángel le dice a María estas palabras, entonces ella dijo, he aquí la servidora, he aquí la sirvienta, he aquí la sierva, la esclava del Señor.
hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo no la entiendo. Me confunde, me turba. No me cabe en mi cabeza. Pero si Dios me dice que nada es imposible para Él, yo me rindo. Yo me entrego. Yo me humillo. Y acepto que soy el siervo, el sirviente, el servidor, el esclavo. En el original del griego, cuando ella dice, he aquí la sierva, dice doulos. Se escribe doulos, D-O-U-L-O-S. Eso es en griego. Doulos es esclava, sirvienta, servidora. Ella lo que está diciendo es, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Y mientras tú seas mi amo y mi dueño, que se cumpla y que se haga todo conforme a tu palabra. Alaba mi alma al Señor que vive para siempre. Esa es la actitud que Dios está pidiendo de ti en esta noche. ¿Te turbas? ¿Te confundes? ¿No te cabe en la cabeza? ¿Cómo es que Dios va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer? Eso no es problema tuyo. Aún así, Dios le explicó a María a través del ángel. No, lo que pasa es que esto va a ser así, 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 así. Porque nada es imposible para Dios. Y ella creyó y se humilló y se entregó y declaró, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando ella respondió al mensaje del ángel, que era Dios mismo hablándole, el ángel se fue de su presencia. Había terminado el trabajo, la misión. Había terminado la encomienda. Había terminado la tarea que el Padre le había enviado a hacer con María. En esta noche, yo quiero invitarte a que te des permiso para que tu fragilidad y tu debilidad humana se ponga de manifiesto. Y aunque tú puedas responder como María, al final termines rindiéndote, aceptando que si Dios te ha hecho una promesa, aférrate a ella. Ya no la vuelvas a pedir más. No vuelvas a orar por lo mismo que ya has orado. Agradece. Da gracias. El Señor me dijo a mí, mi siervo, ¿cuándo tú vas a creer que yo te sané? Cuando el médico te lo certifique. ¿Tú quieres esperar al examen? ¿Tú quieres verlo hecho para entonces empezar a darme gracias? Visualízate sano y dame gracias antes que la ciencia médica lo confirme. Y mire lo que el Espíritu Santo me confronta y me dice: o lo vas a creer cuando sea confirmado. Y si no te lo confirman los médicos, no lo vas a creer. Y mi oración empezó a cambiar. Y empecé a despertarme en la madrugada. Cada vez que me levantaba para ir al baño, porque me levanto de 4 a 5 veces en la noche por la condición. Mi hermano mayor me dijo, cuando tú te despiertes para orinar, para ir al baño, por tu condición de cáncer de vejiga, dale gracias a Dios que te despiertas porque estás vivo. Porque si no estuvieses vivo, no te despertabas. Le duele a los vivos, a los muertos no le duele. Y cada vez que venía a mi mente mi diagnóstico, yo decía, Señor, gracias porque estoy sano, limpio y libre de toda malignidad. Sano, limpio y libre de toda malignidad. Sano, limpio y libre
de toda malignidad. Cuando el 28 de septiembre me hicieron el examen, que el doctor me dijo, no encontré tumores nuevos, no encontré lesiones nuevas, salen las 14 cicatrices de los 14 tumores que se te han sacado en las 4 operaciones, pero no hay nada nuevo. Te voy a dar cita para febrero del año que viene. Me mandaron a hacer una prueba de orina que se llama citología, que miden la presencia de partículas cancerígenas en la orina, y me llamaron para cita el 14 de octubre, y cuando fui, me dijo el médico, nada, no hay presencia de células cancerígenas en tu vejiga. El tratamiento fue efectivo. Y cuando el médico me dijo, el tratamiento fue efectivo, escuché, usted podrá pensar lo que quiera pensar, usted tiene el derecho a pensar lo que usted quiera pensar de mí. El que tuvo la experiencia con Dios fui yo. Yo escuché a Dios reírse. Y me dijo, déjalos que ellos se crean que fue el tratamiento. Tú sabes que ese tratamiento fue interrumpido porque a ti te dio influenza y te dio una prostatitis, que yo estuve 42 días de tratamiento. Me dio influenza A y B. El tratamiento no se pudo seguir como decía, que tenía que ser por 6 semanas consecutivas. Y Dios me dijo, yo lo permití para llevarme la gloria y la honra yo, no el tratamiento. Déjalos a ellos, que se lo crean. Porque hay gente que es tan necia que uno no puede estar discutiendo con los necios. Uno no le echa la perla a los cerdos. Ah, sí. Yo dije entre mí, ok. Eso es lo que se cree el médico. Yo sé que Dios fue el que hizo la obra. Y eso nadie me lo va a quitar. Desde que yo cambié mi actitud, desde que mi actitud cambió, comencé a ver la mejoría. Yo en esta noche te reto a que cuando le pidas algo a Dios, dale gracias creyendo que está hecho. Pero dile lo que yo le dije también. Me lo confirme la ciencia médica o no, yo me voy a declarar sano, limpio y libre de toda malignidad. Hice también otra cosa. Dije, gracias. Porque hay que ver las cosas que no son como si fuesen. Y hay que caminar por fe, no por vista. Y yo no puedo creerle a mi realidad médica. Mi realidad médica es una, pero mi verdad en Dios es otra. Y eso fue lo que activé. Y eso es lo que estoy disfrutando. Y cuando yo vaya en febrero o marzo al estudio de seguimiento, yo volveré a la iglesia de Jesucristo el Vencedor para decirle, seguimos en pie de lucha y en victoria con Cristo hasta el final. Porque Dios lo que hace, lo hace bien, lo hace completo y lo hace perfecto. En esta noche te tendrás que rendir como lo hizo María para que se cumpla la palabra de Dios, porque estás pasando una situación crítica, difícil, dura, que te pone a dudar y te hace pensar que cómo será esto, cómo se cumplirá. Olvídate si eso no es asunto tuyo. Hay cosas que yo no sé cómo es que Dios las hace, pero Dios las hace. Porque Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Él es todo soberano. Y yo me sujeto y digo, gracias porque acepto tu soberanía, Señor. Y la respeto. Porque para el cristiano, la muerte también es sanidad. Hace 3 meses fui con ustedes a despedir a Vitín. Y lo ungimos y allí lo velamos. Ustedes lloraron. Vino hasta tu hermana de afuera. Y todavía Vitín no ha estirado la pata. Eso fue el 10 de septiembre. Este sábado se cumplen 3 meses. Dios tiene todo en control. Y Él es el que da la última palabra. Una vez más,
queda la ciencia médica en ridículo. Le quedan días. ¿Te acuerdas que eso fue lo que dijo el médico? Adolca. Sí, pero no los días que él dice, sino los que dice el Salmo 90. Enséñanos a contar bien nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo tú cuentas tus días? ¿Con lamentos? ¿Con quejas? ¿Con excusas y pretextos? ¿O los cuentas con agradecimiento lleno de amor? Aceptando que Dios te está pidiendo que celebres la natividad. Este tiempo de Adviento, te prepares para la gran fiesta de cumpleaños de Jesús. Y reconozcas que tanto María como tú y yo somos esclavos, sirvientes, servidores, siervos, siervas del Altísimo Señor. Padre, he hablado tu palabra como la has puesto en mi boca. Te doy gracias. Y gracias sobre gracias por cómo nos has hablado en esta noche con amor. Bendice la audiencia que verá esto retransmitido posterior al evento en presencia, que fue presencial. La unción de tu espíritu los alcance. Siento en mi espíritu que aun cuando esto salga una y otra vez más a través del canal de la iglesia, bendecirá gente que está dudando, que está turbada, que está confundida, que no entiende cómo Dios hará lo que les prometió un día. Que el enemigo siembra en la mente subconsciente a través del ego la duda para no creer en lo que Dios ha prometido. Reprendo y echo fuera, ato y cancelo todo espíritu que quiera meter la duda en la mente y en el corazón de quien nos está viendo en esta noche, o en este día, o en esta tarde, mañana, mediodía, lo que sea. Te pido, Espíritu Santo, que salves al perdido, libertes al cautivo, sanes al enfermo, restaures al que ha caído, y que tu gracia y tu misericordia alcance a las vidas que están a través de esta programación y sean bendecidos de manera especial y poderosa. Oh Dios del cielo, así te lo pido creyendo. Creas tejidos nuevos, órganos nuevos, Señor. Estabiliza sistemas y órganos de manera especial. Trae sanidad en esta hora, Dios mío. En esta hora los órganos funcionen, que el poder de Dios fluya a través de los medios electrónicos, digitales, de las plataformas, y sean tocando a la gente, porque no soy yo, sino el Espíritu Santo el que hace la obra. Damos la gloria y la honra por siempre y para siempre a Jesús, el Rey soberano. Dios mío, glorifica a Jesús, Espíritu Santo, a través de la obra salvífica, y manifiesta tu poder. Da aliento, ánimo, fuerzas al que no tiene ningunas, multiplícalas. Trae bendición, aliento y ánimo para seguir adelante hasta el final, y no permitas que nos quitemos y nos cansemos, porque así te lo pido creyendo. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y este pueblo de Dios dice...